Hola, soy Cristina Leira, Construyendo Puentes. Hemos finalizado la parte del contenido del libro de Heather Monahan, Confidence Creator. Ahora vamos a hacer una serie de episodios donde vamos a tener invitados especiales que van a reflexionar sobre la trayectoria en la que ellos han incurrido para crear su confianza. En el episodio de hoy tendremos como invitada especial a Claudia Noriega Bernstein. Bueno, qué forma más hermosa de comenzar el primer episodio, la primera vez que hago una entrevista para este tema tan importante que es la confianza. Y aquí tengo nada mejor que para empezar que con Claudia Noriega Bernstein. Claudia, muchas gracias por estar aquí conmigo. Y bueno, que se enteren las mujeres, los hombres, los niños que eres pintora, escultora, periodista, artista, escritora, filántropa, coach de abundancia, mentora, madre, esposa. Por 12 años empoderas a niños y mujeres. Modelo. Eso se nota a la distancia. Has trabajado en revistas, la televisión en Perú, en Estados Unidos y los libros. Dios mío. Libros como Brighter Days, Días Felices, con el Journal para niños, hombres, mujeres. Affirmation cards, que eso tiene mucho que ver con lo que Heather también habla del affirmation cards. Y después tienes los libros para los niños de grieving. Bueno, ¿cómo sería? Bueno, grieving, como para ¿cómo le diríamos en El español? duelo, ¿Eh? el duelo, El el duelo, duelo. gracias, duelo. El dinero para el divorcio y también para el bullying. Y bueno, esto es para continuar y continuar hablando de tantos temas que quiero hablar en futuros episodios. Hoy vamos a hablar, empezamos la parte de la, digamos, de reflexión del libro de Confidence Creator de Heather Monahan, un libro espectacular porque está escrito con mucha simpleza, pero habla de cosas que le llegan a todo el mundo. Y yo, por ejemplo, que pareciera, según a muchas de mis amigas y compañeras, dicen, ah, no, pero si vos tenés confianza. No, no. Una cosa es lo que aparece. Y yo no he tenido confianza hasta hace muy poco. Y sinceramente, esto de hacer en persona me cuesta mucho. Este es el primer episodio que hago sin leer. Claro, tengo mis notas, o sea que voy a estar en cierta forma leyendo, pero todos los episodios anteriores los hice con un script y los iba leyendo. Y lo dije, sí, lo dije porque es parte de ir creando la confianza. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí compartiendo tu tiempo. Y el primer punto que vamos a hablar, Heather divide su libro en 7 partes. Y son 7 partes que tienen mucha connotación para crear la confianza. La primera es hablar de la confianza en sí. Y Heather dice que la confianza es un músculo que lo tenemos que desarrollar. Y habla de que todos tenemos un superpoder, que todos nacemos con algo especial. No todos nos damos cuenta y algunos nos damos cuenta mucho tiempo después en la vida, por ejemplo yo. Entonces, en mi caso, me di cuenta que mi superpoder era enseñar y enseñé en distintos ámbitos, primaria, secundaria, universitario. Y después me di cuenta que otro de mi superpoder era leer. Me encanta leer y me encanta resumir. Y ahora, a la vejez viruela, me di cuenta que me encanta compartir todo lo que he leído, las investigaciones que he estado haciendo estos últimos años. Eso es lo que me está ayudando a crear mi confianza. Bueno, yo puedo decir mucho de tus superpoderes, pero me encantaría escucharte qué es lo que dices de tu superpoder. ¿Cuáles son los puntos que quisieras compartir con nosotros de tu superpoder? Bueno, antes que nada te quiero agradecer infinitamente por confiar, por confiar en mí y por tenerme en tu primer programa. Me da muchísima alegría, te deseo todos los éxitos del mundo. Creo que es muy importante que todos compartamos lo que tenemos. Yo creo que tenemos una obligación moral en compartir. Si la vida, Dios, el universo, lo que le quieras, como lo quieras nombrar, te da un regalo, un talento, tienes la obligación de compartirlo. Porque ¿por qué te lo vas a llevar si puedes hacer tanto con eso? Am, Yendo a tu pregunta, yo creo que mi superpoder
es la empatía. Yo creo que, y muchas personas dicen, no, tú eres muy talentosa en esto, eres muy talentoso en otro, pero es muy importante estar en un balance contigo mismo y estar de acuerdo en lo que tú sientes que es tu superpoder. No tanto lo que te dice todo el mundo, que siempre es como una sugerencia, ¿no? Que te hace pensar, bueno, de repente ese también es mi superpoder, pero uno tiene que estar conforme y como alineado con lo que uno siente que es su poder. Y yo siento que mi poder es la empatía. ¿Y cómo has sentido ese superpoder? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de repente que dijiste, "Ya, esto es lo que yo, el rol que quiero en mi vida, es el compartir la empatía"? ¿Cómo lo descubriste ese superpoder? Porque te digo, a mí me ha costado mucho descubrir mi superpoder. Y Ujú. no sé, aún, o sea, siento que ahora sí lo estoy empezando a palpar. ¿Cómo sentiste, este es mi superpoder, esto es lo que me hace a mí tan ser única? Yo siento que todo empieza por uno, todo. El amor, el respeto, todo empieza por uno. Y yo descubrí que lo que a mí me hacía falta era lo que yo podía dar más. Mm, eso, qué Eso lo importante. descubrí en momentos en los que me sentí muy sola, me sentí que nadie me entendía, me sentí que no tenía, que no veía la luz al final del túnel. Entonces, en esos momentos, ¿qué era lo que yo necesitaba? Entonces, necesitaba que me entendieran, no necesitaba que me tuvieran pena, no necesitaba que me ayudaran, necesitaba que me entendieran, que alguien se pusiera en mis zapatos, que me diera un abrazo y que me dijera, entiendo por lo que estás pasando, entiendo cómo te sientes. Eso me hizo, al principio no sabía que era mi superpoder. Al principio yo simplemente sabía que era lo que yo necesitaba y pensaba, si yo lo necesito, ¿cuántas otras personas lo van a necesitar? ¿Cuántas otras personas se sienten como yo y no tienen ese apoyo? Entonces, de alguna manera, al yo poder ayudar al prójimo, me estaba ayudando a mí, porque me estaba alimentando el alma. Me Ay, estaba qué haciendo, hermoso. me sentía bien, me sentía llena. Mi esposo dice que mi high es ayudar, es compartir, es levantar. Es mi high, es lo que me hace seguir, es lo que me empodera, ¿me entiendes? A veces, y vamos a hablar de esto después, pero a veces pienso que yo sería feliz siendo millonario porque lo haría gratis, ¿me entiendes? O sea, no tendría... no tendría ninguna razón para no dar si no estoy recibiendo, o sea, no me importaría. Si yo fuera millonaria, eso es lo que yo sería, una coach gratis para Qué todo el hermoso, mundo. qué hermoso, qué hermoso mensaje, qué hermoso mensaje. Y sobre todo siendo las dos latinas, yo de Argentina, que está pasando momentos tan difíciles, bueno, Latinoamérica, ¿no? Yo tengo mis Desafortuna- sobrinos en Argentina y Ah, mi cuñada que yo, es mi cuñada, o sea, nada de ex, es mi cuñis y sí, la amo. Y ellos están en Argentina y sé lo que están pasando y sí, es muy frustrante teniendo el superpoder que tengo de ser empática, no sí, poder hacer más, no poder em, em, no poder hacer más, porque vivimos en un mundo de tantas reglas y de tantos límites y de tantas paredes y de tantas limitaciones que, o sea, yo tendría mi casa llena si yo pudiera tener mi casa llena, pero sí, no nos lo permiten. sí. Entonces, tenemos que figurar la manera de ayudar al prójimo con los recursos y con las herramientas que tenemos. Y eso es lo que Hermoso. estás haciendo. Y eso justamente es lo que te iba a decir, definitivamente lo estás haciendo. Qué hermosa obra la que estás haciendo. Entonces, a nuestra audiencia latina, aquel que no puede encontrar su superpoder, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar para, dentro de la oscuridad, donde se pueden sentir los desafíos, el ruido exterior, el ruido interior? ¿Cómo encontrar ese superpoder? A veces simplemente es sabiendo qué es lo que te viene fácil, qué es lo que te viene natural, orgánicamente, que no tienes que tratar de hacerlo, no tienes que esforzarte para hacerlo. Otra cosa también que es muy fácil es habla con tu tribu.
habla con la gente que está alrededor de ti y pídeles que te describan. Y vas a encontrar ciertas palabras que son un común denominador en todas ellas. Y ese es tu superpoder. Entonces de pronto te pones a pensar y dices, todo el mundo dice que yo soy muy buena para escuchar los problemas de los otros. Bueno, ese es uno de tus superpoderes. No puede ser el único, todos tenemos varios, ¿me entiendes? Pero así los empiezas a identificar. O inclusive cuando eras niña, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué te emocionaba? ¿Qué te traía la sonrisa en los labios cuando no lo estabas haciendo solamente por acordarte que lo habías hecho? Esas cosas que te hacen sentir bien contigo misma son tus superpoderes. Gracias, gracias Claudia. Y es justamente lo que dices que es encontrarlo adentro, ¿no? Uno lo siente. Porque cuántas veces uno nace en una familia que quieren que uno siga una cierta profesión, dicen, no, ese es tu superpoder porque somos acá toda una familia de abogados y quieres ser un artista. Y el superpoder es expresarse como tú lo haces, como pintora, escultora, escritora, y, y quizá al principio dicen, ¿y vas a vivir de eso, de la pintura, de la escultura? Es muy importante encontrar el superpoder a pesar de lo que nos diga el exterior, ¿no? Yo por eso hice el diario, el journal para mujeres, que se llama Yo no me encojo para Mm. encajar, Ah, porque eso es lo que, como latinas, como que nos ponen eso en la cabeza, tenemos que ser A, B y C. Pero ¿qué tal si yo quiero ser Y? A ver, si no le estoy haciendo daño a nadie, si sí, estoy aportando, si estoy siendo feliz, si sí, estoy creando cosas positivas, ¿por qué tengo que ser A, B o C? Quiero ser X, quiero ser Y, quiero ser R, ¿me entiendes? sí. Entonces, en el momento que tú descubres tu poder, que tú descubres tus aptitudes, que tus cualidades, tus talentos, entonces no te coges más. Una vez Mm. alguien me dijo, cuando tú aprendas tu valor, vas a dejar de dar descuentos. ¡Ah! Tan importante. Por favor, eso repetilo. Cuando descubres tu valor, dejas de dar descuentos. Amén. Qué Así hermoso. de simple. Ay, Pero nosotros venimos de una sociedad que nos inculca, en cierta forma, eh, que, que si no nos comemos la tostada quemada, somos unas malas madres. sí, Así de simple. Tú te tienes que esperar y te tienes que sacrificar porque eso es lo que hace una madre. Absolutamente no. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hija mujer que tenga su poder, que surja, que brille con luz propia, si no se pone la mascarita de oxígeno como en el avión ella primero? ¿Cómo? qué maravilla. Qué hermoso. Entonces, yo desde chica a mis hijas, y se reían algunas de mis amigas, porque yo vivía ajustada, mamá soltera con 3 hijas, imagínate. Y yo les compré ¿cómo se dice? Un membership, ¿no? Para Membresía. ir, una membresía, perdóname, una No, yo también me membresía olvido las palabras. para que vayan a hacerse un masaje una vez al mes. Y yo les decía, porque cuando tú te engríes y te quieres y te tratas bien, tienes más disposición para engreír y para tratar bien a todo el mundo, porque estás contento. Pero si vives una vida sacrificada, que yo, que pobrecita, que no, que me como la tostada quemada, en cierta forma estás alimentando un resentimiento, porque tú no eres una persona bruta. Entonces en tu cabeza tú estás pensando, pero yo me merezco más. ¿Y por qué no tengo más? ¿Me entiendes? Sí, Entonces totalmente. te te frena y tienes como una rabia contigo misma porque no usaste tu voz, Ahí no está. comunicaste que eso era lo que tú querías, pero también porque no hiciste nada para conseguir lo que querías. Te quedaste en ese cajoncito que te crearon y hasta ahí vas a estar toda tu vida y te vas a morir el resto de tu vida y te vas a quejar de que yo nunca pude hacer eso. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del vecino, de tu papá, de tu mamá? No, yo entiendo que cuando eres niño tienes que aceptar ciertas reglas, pero cuando eres una persona adulta, no tienes excusa, no tienes excusa para no ir detrás de tus sueños. Lo único que estás haciendo es culpar a terceros por no lograr lo que tú quisiste lograr, lo que pudiste lograr, pero eso quiere decir que no tienes, ¿cómo se dice?
ay, ¿cómo se dice eso? O sea, no, you don't hold yourself accountable, ¿me entiendes? No, Que no te, no te responsabilizas. no te responsabiliza por las decisiones que has tomado, porque es Sí. mucho más fácil ponerte en el lugar de la víctima y señalar con el dedo todas las personas que te hicieron todo el daño, pero tú no hiciste nada ni para salirte del trauma, ni para mejorarte, ni para cambiar tu destino, no hiciste nada, te quedaste donde estás. Mira, es tan importante lo que estás diciendo porque muchas veces escucho a gente que tiene 50 años y siguen culpando a los padres porque les pasó de niño. O sea, entiendo si tenés 20 años que todavía no hayas dado vuelta a la página, pero llega un momento en la vida que la única responsable de lo que a mí me pasa soy Es, yo. No es mi educación, no es mi entorno, no es nada, soy yo, porque hay gente con cáncer, hay gente que ha tenido accidentes, hay gente como los que yo trabajo, que he trabajado con los de las fuerzas especiales que han perdido miembros, o sea, sus piernas y todo, y no ponen la culpa a nadie. Son ellos los que se ponen la mentalidad de decir, voy a ahora cambiar, no puedo caminar, puedo hacer esto otro. O sea, no existe la víctima después de cierta edad, es uno el responsable. llegaron Gracias. tus cartas, entonces, a ver, ¿qué puedes hacer con esas cartas? ¿Cómo vas a jugar el juego? Imagínate, tienes dos, tienes 5, tienes 7, ¿qué tienes? Vamos a ver qué buena mano puedes hacer con esas cartas para ganar el juego. Excelente, excelente. Además, quiero decirle a la audiencia que todos los libros que has publicado, les voy a poner enlace para que la gente lo compre, porque yo los voy a comprar también, porque realmente claro, el diario este para leer, para ir escribiendo, porque eso es una de las cosas muy importantes, el ir haciendo un diario para ir viendo cómo uno va progresando o cualquier cosa, cualquier forma de cambio es un progreso, ¿no? Entonces, Ah, cuando uno va anotando, a decir, pensar que el año pasado estaba más o menos en la misma. ¿Qué es lo que hice diferente? pero Así es que lindo sí, volver a las páginas. sí. Yo en mi journal para mujeres tengo preguntas, 3 preguntas en la mañana y 3 preguntas en la noche. Y Mm, abajo tiene como un dicho o una frase que se pueden llevar como un mantra el resto del día, sí, como para sentirse bien con ellas mismas. Pero el propósito de este journal es que todas las mujeres, los hombres y los niños que lo usen, porque son 3 diferentes, que se concentren en lo positivo, claro. en lo que sí está funcionando, no en lo que te gustaría que funcione o en lo que de repente eh, algún día vayas a tener, o como esas personas que se ponen esa meta que dicen, yo voy a ser feliz el día que me case. Ah, bueno, y hasta entonces vas a ser un infeliz. Y nos Exacto. vas a hacer a todos infeliz, porque el que es infeliz quiere que todo el mundo esté miserable, ¿me entiendes? Entonces, no, Sí. con este tool, porque todos tenemos herramientas y depende de nosotros buscar las herramientas que nos ayudan. Entonces, con esta herramienta, yo me voy a concentrar en lo positivo todos los días, voy a hacer algo bueno todos los días, me voy a hablar bonito todos los días, me voy a querer un poquito más todos los días. Y entonces, si en 3 meses o 4 meses quiero volver a ver cómo era mi vida hace 3 meses, igual voy a encontrar cosas positivas. Porque en ese día, 3 meses atrás, escribí algo lindo de mí. ¿Me Excelente. entiendes? Excelente, excelentes puntos. Y eso está, en cierta forma, relacionado con el siguiente punto que Heather menciona en su libro, que es sobre la percepción de la realidad y la realidad, que es Ujú, tan interesante como la historia que nos decimos, que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Yo, por ejemplo, estaba haciendo reflexión, por eso me encantó hacer esta serie, porque hice mucho autoevaluación de mi vida y yo me creí toda mi vida que era un fiasco. No importa los estudios que tuve, no importa lo que he logrado, cada vez que fracasaba en algo que no es un fracaso, no es una elección que te hace aprender lecciones diferentes. Ahora yo no lo llamo más fracaso, ahora lo llamo es una elección diferente de vida. Pero en su momento me sentí un fiasco y yo la percepción de mi realidad era que yo no sabía, que no podía, que no valía, entonces nunca jamás levantaba la mano para hablar. En mi parte mediática, creo que una vez por año cambiaba la foto del perfil porque si me crecía el pelo me lo cortaban, decía, pero si no, no pareces así, cuando tenías 20 años eras así. O sea que me silencié, me puse un silenciador en mi vida porque mi percepción de lo que yo era no tenía nada que ver con la realidad de lo que quizá otros eran o me veían o la realidad de cómo soy. Entonces, exacto. eso es lo que te quisiera preguntar.
¿Te has sentido en algún momento de tu vida vencida donde la percepción de la realidad hizo que no tuvieras una mente positiva? O sea, porque no es fácil estar siempre positivo. No. Y sé por lo que estuvimos hablando que has pasado muchas y muy difíciles. Ujú. Entonces, cuando te sentiste vencida, cuando tenías la percepción de que hasta acá se llega, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para empezar a hacer el cambio de mentalidad? ¿Cómo empezaste? Mira, yo siento que si uno sigue haciendo siempre lo mismo y espera un resultado diferente, estás mal de la cabeza. O sea, solamente los locos hacen lo mismo todos los días y esperan algo diferente. Entonces, me he sentido vencida muchas veces. Me he sentido no suficiente muchas veces. ¿Pero por qué? Porque primero que escuchamos lo que nos dicen los otros en vez de escucharnos a nosotros mismos. Agarramos evidencia, coleccionamos evidencia del mundo alrededor de nosotras mismos o de la gente alrededor de nosotras, o inclusive tenemos esos traumas de cuando éramos chicos, de que quizá alguien nos dijo algo y se nos quedó. Y ese algo que nos dijo esa persona, que es una percepción de esa persona basada en sus propios conflictos, inseguridades y experiencias, porque no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, nosotros lo adoptamos y nos lo llevamos con nosotros el resto de la vida. Y sí, porque yo soy esto, porque a mí me lo dijeron y yo me lo creí. Entonces yo llegué a un momento en el que me tuve que mirar en el espejo. Y fue un momento, o sea, yo he tenido varios momentos, creo, en la vida en los que he crecido un poquito más, basado en las experiencias que he tenido, obviamente. ¿Por qué? Porque he estado abierta a la lección. Creo que todo lo que nos pasa no nos pasa a nosotros, sino pasa para nosotros. O sea, it's not happening to you, it's happening for you. Entonces, partiendo de ese punto y empezando a sentir que todo lo que te está pasando en la vida, todo lo que estás viviendo, es algo que tú puedes poner en tu caja de herramientas. ¿Me entiendes? No solamente tienes clavos y martillos, también tienes desentornilladores y tienes tape y tienes muchas cosas en esa caja. Y esos tools, esas herramientas te van a servir para un futuro. Y quizá en el momento no lo entiendas. Quizá dices, no, no, no. Yo acá todo lo que yo estoy haciendo no me va a servir de nada. Estoy desesperada, todo me sale mal, soy un desastre, soy un fracaso. Si piensas de esa manera, entonces créete. Pero si quieres cambiar el resultado, entonces empiezas a tomar en cuenta lo que está pasando en tu vida y lo guardas si no te sirve en ese momento, porque sabes que en algún momento en el futuro te va a servir. Entonces, en los momentos que yo me he sentido más desesperada, he tenido como una fuerza interior que la he despertado en esos momentos y he dicho, no, no me voy a vencer, no voy a creer lo que los demás piensan, no me va a importar lo que los demás piensan, yo soy capaz y yo puedo. Y agarro lo que puedo para animarme, pongo una canción alegre, me meto en internet y veo un video que me haga reír, que me haga hacer ese shift, ese cambio de mood, ¿cómo se dice? De, Este, de, de eh, estado de ánimo, sí, de estado de ánimo, ¿me sí. entiendes? Me lo cambio, me lo cambio. A veces mi esposo me dice, yo nunca he visto una persona que pueda hacer eso. O sea, que de pronto tú escuchas una canción y ya estás lista para el mundo. Yo Mm. soy así, pero no he sido siempre así. Cuando yo era más joven, mira, yo hacía novelas cuando tenía 17 años y tenía gente que me pedía autógrafos, pero yo me llegaba a mi casa y me veía fea. ¿Me entiendes? Porque Claro. por ahí, no sé, mi mamá me dijo algo o alguien me hizo un comentario, o una niña de la escuela me criticó algo y en vez de yo creer lo que veía en mis ojos, creía lo que la otra persona me estaba diciendo, que como te dije anteriormente, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad ni conmigo, porque es un reflejo, todos somos espejos. Si a mí no me gusta algo de ti, es porque tengo que trabajar algo en mí. Así de simple. Qué maravilla. Muchas gracias por compartir eso. Mira, me estaba acordando cuando estabas diciendo esto, que yo estudié el traductorado público en la Universidad de Buenos Aires y había que pasar un examen de ingreso y me había preparado con una profesora
particular para que me ayudara en el inglés. Y una vez, cuando estaba por ir a dar el examen, la profesora le dice a mi papá, pero se lo dice adelante mío, le dice, mire, yo la preparé, pero su hija no es muy inteligente. O sea que no va a pasar el examen, no va a pasar porque únicamente entran 50 de los tantos que pueden entrar a la universidad. Bueno, ¿sabes qué pasó? No entré, no entré, Sí. no entré, me bocharon, pero gigante. Pero ¿qué pasó? Yo estaba viviendo en ese momento con mi abuela porque mi abuelo había fallecido y mi abuela tenía problemas motrices. Y entonces yo me había ido a vivir con ella. Y mi abuela me dijo, ¿y qué vas a hacer? ¿El resto de tu vida ya no vas a hacer más nada? Y le dije, no, sí, bueno, pero me bocharon. Y sí, bueno, ¿qué? Volví a darlo. Y bueno, lo hice en silencio, nadie lo supo, me preparé en el verano y en marzo lo volví a dar y aprobé. Y Ujú. eso es justamente la percepción de la realidad. Yo al principio me creí, tiene razón, no sé nada. Y eso después uno se tiene que cambiar la historia que se dice a uno mismo, ¿no? Sí. Y qué importante aprender de eso Sí, para no repetir ese error con nuestros hijos. claro, claro que sí. O sea, a veces los papás no nos damos cuenta de el poder de la palabra. Yo hice un video hace muy poco en el que hablo del poder de la palabra porque hicieron un estudio en una escuela y la profesora llevó dos macetitas con flores, lindas las dos. Y le dijeron a los niños que todos los días que cuando llegaran a la escuela tenían que hablarle muy bonito a una de las macetas y hablarle muy feo a la otra. Díganle, no me gustan tus colores, tus hojas están feas, el color de la maceta es horrible, nunca vas a florecer bonita, de todo. Entonces a los niños les pareció súper divertido el asunto, porque le decían la vela verde a la otra maceta. Y llegaban a la escuela y le decían flores a una y a la otra, ¿me entienden? Todas las frustraciones se la volcaban a la otra maceta, pobrecita. Bueno, después de 3 meses, habiendo tenido las dos macetas, la misma cantidad de agua, la misma cantidad de abono, la misma cantidad de luz solar, la maceta a la que le hablaron feo se murió. La plantita se murió. Y eso solamente era para demostrarle a los niños el valor de la palabra. Pero si nosotros los adultos aprendemos el valor de la palabra y empezamos a comunicarnos, no solamente con los niños, que es lo más importante porque van a crecer sin muchos traumas de los que tenemos ahora, Claro que sí. eh, pero hablar uno al otro, cosas bonitas. Yo a mis hijas les decía cuando eran chicos, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. If you don't have something nice to say, don't say anything at all. Porque la palabra corta La y te hace palabra. montones. Sí, qué fundamental es lo que acabas de decir, es escucharnos, cómo nos hablamos, cómo les hablamos al otro y sobre todo cómo hablamos a nuestros hijos, ¿no? Ah, bueno, yo no ¿Cómo tengo te hijos, hablas a pero ti cómo misma? se le habla. ¿Y cómo te dices? ¿Cómo te Sí. hablas tú en el A uno mismo. a uno mismo? ¿Cómo Yo nos tengo damos un caño? en mi journal, tengo unos ejercicios en la parte de atrás y uno de esos ejercicios es mirarte al espejo y decirte algo bonito. Y Sí, cuando yo tengo a mis clientas, lo primero que hago es yo les doy mi libro y el journal, o dependiendo si es hombre, mujer o niño, ¿no? Generalmente es mujer, pero no sé por qué gravitan hacia mí. Y uno de los ejercicios es mirarse al espejo y más de una vez tengo a mis clientas que me llaman y me dicen, no lo pude hacer, no puede ser. no lo pude hacer. Claro, yo me miraba en el espejo y lo único era un llanto total. Y yo le decía, esa es tu niña interior. Esa es tu niña que te está pidiendo a gritos que le digas algo bonito, a gritos que le digas algo bonito. Díselo, dile. Así lo único que tengas que decir es, I love you, te quiero, te amo. Así es, así sea lo único que tienes que decir. Díselo, díselo a esa imagen que te está mirando, porque esa es la niña que tú tienes adentro que quizá le hizo falta desde que era chiquitita que se lo dijeran. Díselo. Qué maravilla. Qué hermoso mensaje. Muchas gracias, Claudia. El siguiente punto que también está relacionado con todo lo que estamos hablando es la adversidad, ¿no? Cómo es que los momentos difíciles, la vida es ir progresando a través de campos de adversidad. No es que nadie porque sea exitoso, porque tiene dinero o porque tiene una familia espectacular, no tiene adversidad. La adversidad es parte de la vida, ¿verdad? Y yo estaba pensando, por ejemplo, en mi caso, yo trabajé 25 años con las fuerzas especiales
y me identifiqué con lo que hacía. Es más, me identifiqué tanto que me sentía siempre muy orgullosa de decir, sí, yo trabajo con los Navy SEALs y hago esto y lo otro, hasta que no hubo más fondos y, digamos, desconectaron, unplugged, ¿viste? Desconectaron mi programa, así como así después de 25 años. Yo me Mm. creí que me moría. Claro, se te fue la identidad. Se me fue la identidad, porque ese fue mi error. Yo hice la conexión de lo que hacía con lo que soy, y es muy diferente. Y Ujú. ahora digo que lo mejor que me pasó en mi vida es que se haya terminado ese programa, porque yo hubiera seguido hasta el final de mi vida y me encantaba lo que hacía, Claro, pero pero tienes más ahora edad. estoy siguiendo mi llamado a servir de una forma diferente. Y eso es lo que te quería preguntar en tu caso, ¿cómo es que los desafíos de tu vida te han ayudado a redirigir tu energía? ¿Cómo lo has hecho? ¿Y cuál es el consejo que le darías al que en este momento está pasando por un gran desafío, como en el momento que a mí me dijeron eso, cuando echan a una persona que le dicen a alguien que tiene cáncer? ¿Cómo cuando uno encuentra ese cambio tan grande de realidad? ¿Qué es lo que les dirías? ¿Cómo redirigir esa energía? ¿Cómo sacarle provecho a ese momento para el no por qué, sino el para qué? ¿Qué dirías con tu vida, cómo ha pasado? Pienso que es muy importante reconocer lo que uno ya tiene. A veces nos concentramos en lo que no tenemos y eso ocupa todo el tiempo. Me gustaría tener esto, me gustaría trabajar en esto, me gustaría vivir en este lugar, me gustaría este carro. Empecemos por el principio. La abundancia no tiene nada que ver con las cosas. Sí, regio, que tengas abundancia de dinero, abundancia de autos, abundancia de todas esas cosas, pero la abundancia real de tu vida no tiene nada que ver con las cosas que puedes comprar. En el momento que tú te das cuenta de eso, te empiezas a enfocar en lo que no puedes comprar, ¿qué tienes? Yo hace unos años, hace varios años, me fui a un retreat en Sedona se llamaba Corazón Abierto, con una mujer espectacular que es amiga mía después de todos estos años. Ella trabajó con Deepak Chopra, vivió en la India con los monks y todo lo demás. Bueno, en una parte del ejercicio te preguntan, y lo tengo en mi libro, que escribas, que completes la frase yo soy. Entonces yo, muy altanera, me toca el turno y digo, yo soy mamá. No, no, no te he preguntado eso. Ok. Yo soy de Perú. No, tampoco te he preguntado eso. Y le empecé a dar una lista de todo lo que yo era. ¿Me entiendes? Y ella me dijo, yo no te estoy preguntando qué haces. Yo te estoy preguntando quién eres. Y o sea, me obligué a mirarme interiormente y a describirme quién soy, con el riesgo de no gustarme quién yo era, porque en ese momento mi inteligencia emocional no era lo que es ahora. Son años de crecimiento, de aprender, de aceptar. Entonces, em, no sabía qué decir, ¿me entiendes? Yo soy generosa, yo soy alegre, pero, ¿me entiendes? Me costaba. Y eso es algo en lo que todos debemos trabajar. ¿Quién eres? Empieza por la gratitud, empieza por la abundancia que ya tienes en tu vida. Ahí, de ese punto, si sales de ese punto, ya estás saliendo de un punto positivo. Entonces, si viene una persona, por ejemplo, y quiere que yo sea su coach, y me dice, porque yo tengo todo esto, pero lo primero que yo hago es escucharla, pero la escucho sabiendo que esa es la percepción que tiene esa persona de su vida. No es su vida en realidad, es la percepción que tiene ella de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Empezamos por ahí. Entonces, una vez que la escucho, le pregunto, ¿y qué estás haciendo tú para cambiar esa realidad? O sea, ¿cuál es tu responsabilidad? Porque nosotros tenemos responsabilidad en absolutamente todo, hasta en las cosas más horribles que nos hayan pasado. Y es fuerte decirlo, pero vamos a ponernos en el caso extremo, ¿ok? Vamos a decir que tú estás caminando por la calle y te atacan.
te atacan. Tu primera reacción es, no fue mi culpa, me atacaron. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? No estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Debiste estar sola en la calle a las 11:30 de la noche en un callejón? No, no debiste. Entonces, esa es tu responsabilidad. Por supuesto, no es tu culpa que te haya pasado eso tan traumático, tan horrible. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Si partes de eso, mi responsabilidad fue esa, entonces ya estás, ya no eres parte del problema, eres parte de la solución. Excelente Entonces, punto, excelente cuando punto. una persona viene y me dice, estoy atascada, tengo este problema, no sé cómo salir, no veo la luz al fin del túnel, yo le digo, ok, le escucho y después le pregunto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De repente lo único que están haciendo es venir a tocarme la puerta y eso ya es un gran paso, porque es aceptar que necesitas ayuda y no todo el mundo está dispuesto a aceptar que necesita ayuda. ¿Me Excelente, entiendes? Dicen, no, yo totalmente. estoy bien donde estoy, yo no necesito terapia, estás loca, yo no voy a ir a un terapeuta, no hay forma, un coach, no, tampoco, no me interesa, pero no estás haciendo nada para salir del problema. Entonces, es como el náufrago que se estaba ahogando, que le mandaron helicóptero y barco y todo, y él seguía diciendo que Dios lo iba a ayudar, y después llega al cielo y Dios le dice, bueno, pero ¿y qué pasó? Pero no me ibas a ayudar, bueno, te mandé el bote, te mandé, ¿me entiendes? El helicóptero y no te subiste. Entonces, si uno mismo no se ayuda, si uno mismo no toma la responsabilidad de ver cuál es tu participación en el problema y empiezas a ser parte de la solución, siempre vas a estar en el problema. Totalmente, lo veo totalmente y está justamente relacionado con el siguiente punto, que es los miedos, porque cuando tenemos un tema de adversidad, lo primero que surge es un miedo, ¿no? Pero Claro, nos creemos que uno en la vida logra el éxito o logra la felicidad, lo que sea, y ya los miedos se van. Los ajá, miedos son ancestrales, nos protegen desde los tiempos en que éramos primates nos ayudan a sobrevivir. El tema es claro. cómo aprender a maniobrar los miedos. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo también en un momento, en el 2018 pasé un momento terrible de bullying y en 2018, o sea, no era una niñita, en el 2018 y nadie me lo creía. Y fue una experiencia de mucho miedo. Y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque a esta altura de mi vida yo no puedo estar diciendo tal persona es la culpable, ¿no? Yo me ofrezco como audiencia para recibir ese bullying. ¿Qué es lo que yo? Entonces, el gran miedo que yo tenía de mover la estructura en la que yo me encontraba hizo que diga, bueno, listo, de esto no puedo seguir así. Y ahí empecé a estudiar justamente la parte de psicología, la parte emocional, Claro. y entonces tomé a mi miedo, lo agarré y en vez de decir me dominó y terminé siendo una bullying y terminé siendo, no sé cómo, porque te puedo asegurar que estaba en caída libre. Lo tomé y redireccioné mi energía para seguir mi doctorado. ¿Tenés alguna experiencia de algún miedo supremo que hayas pasado, pero que justamente en el momento que te pensabas que ya ahí ya no más, redireccionaste tu energía del miedo y la utilizaste para salir adelante? Sí, varias. Pero déjame decirte, yo siento que el miedo es el mejor amigo del ego. O sea, van mano a mano. Am, yo tengo una frase en inglés que dice, fear, o sea, Fear, significa face everything and rise. O sea, mm, enfréntalo a todo y elévate y súbete. Entonces, yo tengo una experiencia, varias experiencias en las que me he sentido que el miedo me ha frenado, que el qué dirán me ha frenado, porque también es un miedo el que dirán, ¿no? La opinión de las Muchísimo, otras personas. muchísimo. Pensamos que nos nos va a salvar la vida la opinión de las otras personas cuando en realidad es tan irrelevante, pero tan irrelevante, porque también yo siempre digo, no vas a conseguir nada si tienes miedo de enojar a alguien, porque alguien siempre va a estar enojado y alguien siempre va a estar descontento. Entonces no vas a ser el sabor preferido de todo el mundo toda la vida. Vas a tener que arriesgarte a que algunas personas no te quieran,
que algunas personas no aprueben lo que estás haciendo, que algunas personas no estén de acuerdo con las decisiones que tomas. Yo tuve una relación, mi primer matrimonio fue una relación muy, muy violenta, em, física, mental y psicológicamente, y yo me autoconvencí por muchos años que me tenía que quedar en esa relación porque no quería ser una mujer divorciada, porque qué iba a decir la gente, porque aparentemente yo tenía una relación muy bonita enfrente del mundo y que iban a pensar que yo era una malagradecida, porque cómo era posible que había dejado a este hombre maravilloso, que no sé qué, no sé cuánto, pero yo sabía quién era esta persona y sabía lo que yo estaba pasando. Entonces tuve que tomar la decisión no solamente emocional y psicológicamente, pero financieramente también me va a afectar tremendamente. ¿Me entiendes? Yo ya tenía una vida establecida, era empezar de cero. Y efectivamente me voy de mi país por esta relación, porque yo tenía que poner espacio para encontrarme, para saber quién era yo. Y a pesar de que en ese momento yo no tenía la más remota idea de quién yo era, o mis valores, no te digo mis valores como valores y principios, sino lo que yo valía como persona, no me quería mucho. Sí sabía que no quería esa vida más. Entonces, ese fue el motor en esa situación en particular que me impulsó para tomar la decisión, me voy porque me voy. Y me voy con mi pasaporte, mi cartera y mis anteojos, no me importa, porque yo valgo más que todo esto que estoy viviendo. Yo valgo más y yo siempre he sentido, a pesar de los momentos difíciles de mi vida, yo siempre he sentido que yo me merecía ser feliz. Siempre me lo he dicho. Es como un derecho que tenemos todas las personas a ser feliz. Y nosotras mismas nos ponemos las limitaciones y las excusas para no serlo. Porque en realidad a veces vemos videos de niños en Uganda que no tienen pero ni agua y están bailando en la tierra y son felices. Entonces, si un niño en Uganda que no tiene agua, que no tiene zapatos, que no tiene absolutamente nada, puede encontrar esa felicidad, ¿cuál es tu excusa? O sea, ¿cuál es tu excusa? ¿Me entiendes? Y en ese momento tomé la decisión en contra de muchas personas, inclusive personas en mi familia que me dijeron, estás loca. O sea, tú estás loca. Mándalo a terapia, que deje de tomar, no sé, pero ¿cómo te vas a divorciar? Tienes una vida establecida, un nivel social, qué sé yo. Y yo dije, no, porque yo me tengo que poner primero. Y yo creo que ese fue, sin yo saberlo en ese momento, pero ahora pensando, ¿me entiendes? En retrospectiva, ese fue el primer paso que yo di para lograr mi libertad, perdón, para lograr mi libertad emocional. Ni siquiera estaba pensando en ese momento, algún día voy a hacer esto y voy a tener un montón de plata, o algún día voy a tener eso, voy a tener el carro que quería. No, no, en ese momento era, me tengo que salvar yo. Y no me importa el ego y el miedo se pueden ir, ya sabes tú dónde, porque yo no voy a ir ahí. Yo voy a ir a mejores sitios y yo voy a hacer mejores cosas y yo sé que todo va a estar bien, tengo que confiar en mí. Y lo hice. Y lo hice con miedo, pero lo hice. Me escapé. Ahí, bueno, ahí dijiste justamente la frase mágica. El miedo no se fue, lo hiciste con miedo. Lo A hiciste pesar con del miedo. miedo. A A pesar pesar. del miedo, exactamente. Es básicamente tomarle de la mano al miedo y decir, dale, saltemos juntos. Sí. Y eso justamente, lo que acabas de decir, gracias por compartir tu vulnerabilidad, también está relacionado con el siguiente punto, que es, a veces el tomar un paso no tiene que ser gigante, ¿no? Perdón, Puedes es mi perro, Está perdóname. bien, está bien, porque para eso quiere decir que estamos haciéndolo sin evitar nada, me encanta, es la vida, es la vida. Y estaba pensando en lo que vos me decías, el paso ese que diste de dejar una relación tóxica es gigante, Ujú. pero también hay momentos en que no se necesita dar un paso tan gigante. No. También hay momentos como, por ejemplo, el que dice Heather en una de sus partes, dice, encontrar tu voz propia. Entonces, por ejemplo, dice, no decir tanto sí indiscriminadamente. Cuando te piden algo,
empezar a decir, no, no tengo tiempo o no. Y yo eso me puse a pensar, yo fui toda mi vida la señorita o señora, sí, 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 todo sí, 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 aunque después me sobrepasaba de cosas para hacer y me costaba la salud, me costaba las relaciones personales, siempre era sí. Y me di cuenta que no me estaba llevando a ningún lado. Y entonces Heather dice que ella eliminó ciertas frases de su vida. Algunas de ellas es, por ejemplo, el sí indiscriminado, y la otra es, por ejemplo, no, no puedo, no, no estoy de acuerdo, pero está bien, lo voy a hacer por vos. Mm, ¿Tenés instancias en tu vida que te diste cuenta, estoy diciendo sí y esto me está afectando? ¿Cómo empezaste a decir no? Es decir, esos pequeños pasos que te llegaron después al gran paso, por ejemplo, de un divorcio con alguien claro. que no te hacía bien, pero empezó con un pequeño día a día. ¿Te Mm, acordás de algunos ejemplos, de algún ejemplo en el que empezaste a decir no? O empezaste a decir, no, la verdad que no estoy de acuerdo y ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer. exacto. Bueno, es que primero que mi papá me enseñó a decir no. Yo me olvidé de decir no en ese matrimonio. Me olvidé y después me acordé. Pero mi papá me lo enseñó. Me dijo, tú tienes que aprender a decir no. Es más, él me dijo, tú puedes cambiar de opinión así tengas los panties en los tobillos. Así me lo dijo. Ay, me da piel de gallina. Así me lo dijo. Entonces yo sabía cómo decir no, pero me olvidé. Me olvidé. En ese periodo de mi vida me olvidé. Y después me volví a acordar. Y cuando me volví a acordar, aprendí que al decir no le estaba enseñando al mundo cómo yo quería que me trataran. Porque ahí es donde tú pones tus límites. Ahí es donde tú pones tus, ¿cómo se dice? Pones tus límites, pero no, no son barreras, sino son cuando dices sí y cuando dices no. Le estás enseñando a la gente qué vas a aceptar y qué no vas a aceptar. Y son A que hábitos, respeten. claro, y los hábitos se reemplazan. Los hábitos no se eliminan. Entonces yo me había acostumbrado a decir sí. Y yo era la última de la lista, porque yo le decía sí a todo el mundo, hasta que dije no, no lo voy a hacer, no me parece. Pero todo parte de el concepto equivocado que tenemos nosotros como seres humanos de querer pertenecer o de encajar, porque no es lo mismo, ¿ok? Si tú si tú encajas, estás forzándote a encajar en ese cuadradito, pero si tú perteneces, quiere decir que la otra persona te está aceptando también. Entonces, cuando tú dices sí o dices no, estás enseñándole a la gente cómo quieres que te tratan y lo que tú vas a aceptar y lo que no vas a aceptar. Y se convierte en un hábito. Al principio te va a costar, obvio. El hábito cuando se reemplaza no viene orgánicamente, porque obviamente estás reemplazando algo que no funciona con algo que sí funciona o que tú esperas que vaya a funcionar al mínimo mejor de lo que funcionaba el otro hábito, ¿verdad? Entonces, empiezas a crear estos nuevos hábitos en los que con una sonrisa de buena manera le dices, no, gracias, voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo porque eso es lo que yo quiero. Y si yo voy a tomar responsabilidad de mis acciones, es porque voy a tomar responsabilidad de las consecuencias de mis acciones. Pero si yo voy a decir que sí, queriendo decir que no, y después tengo que pagar las consecuencias de esas acciones de algo que yo ni siquiera quería hacer en un principio, entonces imagínate, te estás castigando sola. Y sabes una cosa, gracias por explicarlo con tanta claridad. Y me estaba acordando una cosa que aprendí también más tarde en la vida, que cuando uno dice que sí, pero quiere decir que no, pero dice sí, en algún momento no es sostenible y en algún momento tenés que decir que no. ¿Y sabés qué es lo que pasa? Una cosa mágica. Se olvidan de todo el tiempo que dijiste sí. Lo único que se acuerdan es de ese día que dijiste no. Y vos decís, ¿y por qué no Lo lo hice hace último, 10 años? Porque si ya que no les importa que lo estuve haciendo y no lo quería hacer, ¿por qué me puse en esta situación por 10 años? Y entonces ahora yo no tengo ningún problema en decir no al comienzo, porque ya como no les va a gustar, pero al menos no me pongo yo en una situación que no quiero estar.
exacto, exacto. Y después llegas a un momento en que dices, pero yo hice tanto por ti y ahora te molesta porque una de las cosas que me dijiste no la quiero hacer. No, es como cuando a los niños les das y después te volteas y le dices, no, no vas a ir a jugar donde fulanita, eres una mala, que no sé qué. No, igual, volvamos a los niños, hay que enseñarles que a veces le dices que sí y a veces les dices que no, porque la vida no siempre te va a decir que sí. No, Entonces, ¿por qué le estás creando al niño esa falsa expectativa de que el mundo le va a decir que sí, cuando van a haber millones de situaciones en que el mundo le va a decir que no? ¿Me entiendes? ¿Y de quién es la culpa? Tuya como papá, porque no le enseñaste al niño que va a tener que decepcionarse, que no, hoy día no vamos a ir al cine porque llovió o porque se me bajó una llanta o porque simple y sencillamente no me siento bien. Entonces, no. Y el niño tiene que aprender a tener empatía y entender que no siempre se va a hacer lo que el niño quiere. ¿Me entiendes? excelente, Pero claro. esos niños después se convierten en adultos. Entonces, cuando el empleado o el jefe no le dice que sí, hacen un berrinche. Porque, ¿por qué? ¿Cómo que no? Pero si yo vine hasta a trabajar el sábado, no importa, hay veces que te van a decir que sí, a veces te van a decir que no. Qué bien explicado, no lo podría haber dicho mejor. Y hablando de sí, hay veces que con miedo le tenemos que decir sí. Y te voy a mostrar algo que a los que me hayan seguido en mis episodios, hay un momento que muestro, y no es necesariamente ninguna aviso publicitario, pero fui una vez a Ámsterdam, a la fábrica de Heineken. Y resulta que fuimos y bueno, había un momento en que te permiten hacer tu propia cerveza y poner el logo de lo que quieras hacer. Bueno, y yo puse Cristina, go for it. Y es cuando me decidí hacer el doctorado y, o sea que en algún momento en la vida tenemos que decirle sí a algo que es nuestro llamado, que es ahí cuando creo que empezamos a romper el cascarón de nuestra confianza que nos mantenía así cuando no teníamos confianza. Entonces ahí cuando yo dije, lánzate, ve. Y ahí es donde yo hice. ¿Tienes algo que quieras compartir de cuando le dijiste sí al rol que quieres hacer en tu vida, cuando le dijiste sí a tu llamado de servir? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Y cómo ayudarías a la audiencia que dice, bueno, está bien, los escucho, ya está, ya me convencieron. ¿Cómo hago para ir ese sí, ese lánzate? Bueno, yo creo que es muy importante controlar tu voz interior, porque tu voz interior está en constante comunicación con tus miedos, constante, y con el ego. Entonces, partes de la conversación que tienes contigo, ¿me entiendes? Tienes un plan, ves lo positivo, lo negativo, pero lo que a mí me funciona cuando yo tengo que tomar una decisión es poner mi corazón en una cajita en el closet. Mi papá siempre me decía, piensa con la cabeza y siente con el corazón. No tomes decisiones emocionales. Porque cuando tú tomas una decisión emocional, la tomas en ese momento que te sientes de alguna manera especial. Pero después ese sentimiento por ahí cambia y no estás contento con esa decisión. Cuando vas a tomar una decisión, piensa con la cabeza, usa tu cerebro, usa el pro, lo positivo, lo negativo, la visión que tienes de ese cambio, de esa decisión que vas a tomar, que sea clara, que no sea basada en tus emociones o en lo que sientes o lo que te imaginas que puede, no, concretamente, tienes un plan, consideras tus opciones, tienes la visión clara y tomas esa decisión. Cuando yo decidí que iba a tener mi coaching business, que iba a ser una coach, yo había estado haciendo coach por varios años ya, pero de manera casual. Yo me encontraba con una amiga, nos íbamos a tomar un café y le daba una sesión de coach gratis a cambio del café. No, ni siquiera planeado, no era que te voy a hacer un coaching y me compras un café, no. Pero ella me contaba sus problemas y yo la ayudaba. Y de pronto, bueno, me puse a estudiar, obviamente, me hice trainings, todo lo que quieras, pero no me animaba, no me sentía. Tenía la vocecita esa que me decía, pero tú vas a ser coach, pero me estás hablando en serio. O sea,
O sea, está bien que te aconsejes, que le aconsejes a la gente y que la gente acepte lo que tú le digas, pero ¿tú crees que te van a pagar por eso? Ujú. Porque escuchas todas esas cosas, ¿sí o no? Y de pronto dije, no, lo voy a hacer, porque yo sé que yo puedo dar y yo sé que puedo ayudar. ¿Y por qué no lo voy a hacer? Pero yo creo que el primer paso es callar esas vocecitas que tenemos en la cabeza. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Y dejar que tu cerebro, que tu coeficiente tome la decisión y no tus emociones o tu corazón o tu imaginación hasta cierto punto. Porque cuando nosotros queremos algo lo ponemos todo lindo. Sí, porque vamos a hacer esto y después vamos a hacer el otro, pero no es factible a veces. No es factible porque estás basando toda esa idea en emociones que tienes. Y las emociones, como todo, son pasajeras. Maravilloso, me encanta porque además diste la forma, porque cómo se empieza, ¿no? Como siempre el paso primero es el que nos cambia. Y vos dijiste algo espectacular, que es callar esa voz que te impide tomar ese primer paso. Claro. Decirle cancelar, silencio, stop, lo que quieras decirle, pero callar esa voz. Y la voz esa tiene una memoria espectacular, porque se acuerda de todas las veces que la fallaste, que la regaste, todas las veces que te equivocaste, todas las veces que te dijeron que no. Y entonces te las trae, ¿me entiendes? Ese es el argumento. No, porque imagínate, ¿qué va a decir la gente? Pero si tú, que no sé qué, y tu marido, y tus hijas, y como, todas las razones habías y por haber para que no lo hagas, esa vocecita te la va a decir, que en cierta forma está motivada por el miedo y por el ego. Hermoso, qué hermoso mensaje. Y sé que esto va a ser una gran diferencia para la audiencia que lo escuche, porque le estás dando consejos prácticos de alguien tan exitoso. Y una de las cosas que me encanta de estar contigo es tu humildad, tus ganas de servir, el que quieres realmente tender una mano a todos. Y bueno, y justamente hablando de tender una mano, el último paso que Heather habla es el de pedir ayuda. Mm, Y es una cosa que no mucha gente lo hace tan bien. Yo, por ejemplo, yo crecí una ermitaña, es decir, a mí, no sé si era porque mis padres trabajaban todo el día, no sabía ser buena amiga, entonces no tuve muchas amigas, pero yo no sabía ser buena amiga. Entonces era muy sola, me encantaba leer mis libros y nunca pedía ayuda de nadie. Yo dije, ah, no, no, a mí no me gusta nada de equipo, a mí yo me la encargo sola. Y la vida me enseñó con varias bofetadas que todo me costó 50.000 veces más lo que otros ya habían hecho, ya habían llegado a destino, yo todavía estaba ahí, como la tortuga, marcha atrás, y porque no, lo quería hacer toda. Y ahora tiene una frase que me encanta, Heather, que dice, pedir ayuda es de los fuertes. Y es lo importante es tener un buen equipo. Y yo, por ejemplo, como te lo presenté antes a Jacob, que es quien me ayuda con toda la parte de contenido, pero también del IT, de la tecnología, no me imagino lo que sería hacer esto sin un equipo. claro. Y a medida que vamos creciendo, mi equipo va a ir creciendo más y más porque es todo con colaboración, que es lo que te decía anteriormente, que me encantaría y que lo vamos a hacer, colaborar juntas en todo lo que se pueda hacer para ayudar a todo aquel que necesite recursos, que no saben que tienen recursos para salir adelante. Y eso es lo que te quería eh, preguntar, en tu experiencia personal, ¿cómo construiste tu equipo? ¿Cómo se conforma un buen equipo? ¿Cómo lo construiste? Alguien que ya dice, bueno, yo ya pasé por todas estas partes que ustedes dijeron, me encantó, sí, yo ya estoy de acuerdo con todo esto de los miedos, de la percepción, de la adversidad. Ahora estoy en la parte que quiero formar un equipo. ¿Qué le dirías para formar un buen equipo? ¿Cómo se empieza? Yo creo que es muy importante tener gente alrededor que tiene los mismos valores que tú. Empecemos por ahí. Por lo menos para mí es importante. Am, para mí es muy importante que las personas con las que yo trabajo tengan integridad. Si no tienen integridad, pueden ser muy talentosas, pero para mí confiar es muy importante. Y si la persona no tiene integridad, no puedo confiar en esa persona. Puede ser el mejor marquetero del mundo, pero si yo no confío en esa persona, ¿cómo la puedo traer a mi equipo? ¿Cómo le puedo confiar mi proyecto? ¿Me entiendes? Claro. Entonces, y yo creo que el primer paso es, ¿quién es tu tribu? Tu tribu está formada de gente que tiene tus mismos valores, tus mismos principios.
diferentes habilidades, obviamente, porque por eso cada uno contribuye de diferente manera, pero entre todos se complementa. Entre todos logramos el fin. Entonces, así es como yo creé mi equipo, ¿me entiendes? Y te digo, yo tengo gente que trabaja para mí ahora que las he conocido sin haber hecho lo que están haciendo ahora. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, uno de los negocios de mi esposo, tenemos dispensarios de marihuana acá en Las Vegas, que es legal. Y un día, al principio cuando empezamos yo parecía un equeco, o sea, es un equeco, no sé si lo conoce, pero en el Perú es un indio que tiene una cosa atrás llena de cosas, o sea, llena de cosas, hace de todo el equeco. Y yo hacía de todo, porque obviamente tenía que decorar, tenía que hacer el marketing, tenía que hacer miles de cosas. Y un día llego al dispensario y encuentro a este muchacho sentado en la computadora y él hacía deliveries, o sea, llevaba los envíos a las casas, qué sé yo. Y me ve que yo estoy haciendo algo en la computadora y me dice, bien tímido el chico, y me dice, si algún día necesitas alguna ayuda, yo soy bueno en Photoshop. Le digo, ¿de verdad eres bueno en Photoshop? Sí, yo soy bueno en Photoshop. Bueno, le mandé a hacer un par de cosas, no era ni siquiera su rubro, pero le gustaba hacerlo. Y yo vi el talento, pero sobre todo las ganas de ayudar. Porque él no vino donde a mí y me dijo, ¿me puedes contratar? Porque yo soy papá. No, si alguna vez necesitas ayuda, yo te puedo ayudar. Me encantó, porque ese es un rasgo de su personalidad que es muy compatible al mío. Entonces, inmediatamente conectamos. Andrew está trabajando para mí unos 5 o 6 años ya. Se metió a aprender a hacer websites, se metió a aprender solito, se metió a aprender todo y ahora él me maneja mi website, es mi ITT, me hace todo. Nunca en su vida él pensó que algún día él iba a trabajar en ese rubro. Yo vi su talento, vi su predisposición, vi lo que podía lograr. Quizá él no lo vio, pero yo lo vi. Entonces dije, voy a cultivar eso y voy a empoderarlo para que logre más. Y ahora lo he conectado con otra gente, tiene más trabajo. Así que qué maravilla. Y así entonces ahora está hace Y 5 entonces años. ahora él trabaja para mí, trabaja para otras personas que lo he recomendado, pero yo creo que así vas formando tu equipo, poco a poco. Mira las actitudes, mira los talentos de la gente que tienes alrededor y mira el potencial de las personas que tienes alrededor. ¿Quién te dice que tienes una persona que está haciendo algo y tiene un talento para hacer algo más y puede ser parte de tu tribu y puede ser un asset para ti, una persona invaluable? Y no lo sabes hasta que no abres los ojos y miras. Porque, o sea, en tu tribu tienes que tener de todo, porque tú no puedes hacer todo. Si tú haces todo como lo hacías tú y como lo hacía yo, terminas molida sin haber hecho nada, porque no puedes terminarlo. Entonces, y una de las cualidades de un líder es saber delegar. Eso es Yo siempre fundamental. decía, yo hago todo sola porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer como yo. Y, y ¿sabes qué? A veces que lo hagan diferente es mejor. Claro. Tú Ay, eres la sí. dueña de la respuesta. Mira, para mí ha sido un cambio total y absoluto de mi percepción de cómo voy a hacer el resto de mi vida, porque sin equipo ahora no funciona. Ahora es totalmente al revés. Ahora quiero nada más que equipo, equipo y cómo hacer para que la gente esté feliz, que vean en su visión alineada con mi visión y hacen sus otras cosas, pero en lo que hacemos juntos, crear una visión para ayudar y para servir. Claro. Claudia Noriega Bernstein, qué honor, qué placer. La verdad que se fue el tiempo así y no tengo forma de agradecerte de venir en esta primera vez que yo hago esta entrevista, una entrevista así en vivo, porque las otras entrevistas las hice para el doctorado, pero yo estaba preguntando, pero ¿cómo es que no me ponía nerviosa en las otras? Claro, porque era únicamente para mí, para después hacer el análisis de los datos, pero esto es diferente, esto es para la audiencia. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer por tu corazón, te quiero agradecer por tu empatía, te quiero agradecer por tu inteligencia, por tu belleza, por tu vulnerabilidad, por ser tan buena madre, tan buena mujer, tan buena esposa, tan buena artista, tan buena
creación divina, porque no es fácil en sí, sí, porque es hermoso conocer gente que tiene éxito y que también es bueno, o sea, que tiene el corazón abierto para ayudar, que no están nada más que, bueno, yo estoy acá arriba, perdón, el resto no me acuerdo. Vos estás al contrario, ahí arriba Que no mirando. te puedes olvidar Sí, de todas las personas que te ayudaron a estar allá arriba, exacto, inclusive con la crítica, claro, inclusive con la volteada de cara, inclusive con la mal hablada. Te ayudaron, porque de alguna manera te hicieron ver quizás aspectos en los que tenías que trabajar. sí. Entonces, agradecer lo que te decía al principio, la gratitud para mí es uno de los secretos de la felicidad. Cuando uno es agradecido, valora lo que tiene, lo bueno, lo bonito, lo feo y lo malo, lo valoras. Y qué mejor forma de terminar una forma así, de decir todo lo que nos pasa, tenemos que decir gracias, porque es para disfrutarlo o es para aprender. Exacto, Muchas gracias Claudia, y no veo la hora de seguir haciendo proyectos, de comenzar a hacer proyectos para hacer cambios que tanto se necesita para llevar el bien y los recursos a todo aquel que lo quiera recibir. Bueno, gracias a ti, muchísimas gracias. de mi corazón a tu corazón. Hasta la próxima. Bueno, acabo de terminar una entrevista espectacular con Claudia Noriega Bernstein. Fue una experiencia inolvidable, no solo porque es mi primera entrevista para hacerlo en la parte mediática, sino también porque fue una conversación enriquecedora, donde se trataron todos los temas del libro que la serie está llegando ya a su fin, pero todavía no, tenemos más invitados, de Heather Monahan, Confidence Creator. Compartimos todos y cada uno de los pasos que Heather tiene para ir creando confianza. Y una de las cosas que me encantó es que me sentí con la confianza de no tener la parte escrita, ¿no? Porque tenía, bueno, una ayuda a memoria, pero no, me gradué de no estar leyendo el teleprompter, ¿no? El script, como se diga en español, me olvidé la palabra, pero no voy a cambiarlo, lo voy a dejar así porque quiero hablar de mi corazón a tu corazón. Y bueno, para el que quiera tener el libro, acuérdense que tenemos los enlaces para que puedan comprar el libro directamente de Heather Monahan. También el que quiera tenerlo traducido, pongan en la parte de comentarios que les interesaría leerlo en español. Y lo último es que también se suscriban, porque si bien estamos terminando esta serie, vamos a continuar con diferente contenido. Y también vamos a agregar todos los enlaces de Claudia Noriega Bernstein para que compren su maravilloso material, libros, tarjetas de afirmación, los diarios para ir documentando cómo van en su progreso de la creación de la confianza. Hasta la próxima.